¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Today I have no pain. Y hoy vamos a estar hablando acerca de dolores que no son tan comunes, porque normalmente tenemos dolores cuando tenemos dolores en el abdomen son dolores agudos, dolores que dan y tenemos que salir por una emergencia. Pero ¿qué pasa con esos dolores? Problemas crónicos, problemas permanentes que se quedan en el tiempo. Esa es la pregunta de la cual vamos a estar conversando hoy con el doctor John Serpa, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien. Buenas tardes. Dolores abdominales crónicos, doctor. Normalmente uno piensa en dolores abdominales como cosas momentáneas, pero pueden haber algunos dolores que permanecen en el tiempo. Bueno, sí, pueden haber de esa forma. Típicamente cuando pensamos en dolores abdominales pensamos en indigestión o problemas ya de la vesícula o del intestino, pero también pueden ocurrir otros tipos de dolores y a veces duran más del tiempo que uno espera. Entonces ahí es donde nos refieren típicamente pacientes con un dolor abdominal que pudo haber sido debido, o sea, que han pasado alguna cirugía o algo, o sencillamente que no se haya podido descifrar bien, diagnosticar bien. Y entonces está en un estado de un dolor que semi permanente, vamos a decir, que le está ocurriendo ya por varios meses y ahí es donde hacen el referido. ¿Y existen dolores musculares en la zona que se puedan convertir en dolores crónicos también? Sí, por supuesto. Es muy interesante porque la zona abdominal es una zona bastante amplia y la inervación abdominal no es tan específica como vamos a decir en otros lugares, sea las manos o las rodillas, etcétera. Es un poquito más ambiguo el dolor en algunas ocasiones. A veces es bien directo, pero muchas veces es difícil de detallar. Entonces, sí, pueden haber dolores musculares. Se divide en realidad, lo que nosotros hacemos es que hacemos una evaluación del paciente y tratamos de determinar si es un problema muscular o un problema de los nervios o un problema visceral, ya de algún órgano. Tratamos de tomar esa forma de clasificación para poder saber si hay que referir a este paciente a hacer ciertas pruebas o si es algo que inmediatamente podemos resolver. Hay demasiadas cosas en la barriguita, ¿verdad? Sí, es lo que sucede y por eso a veces es un poquito complejo. Sí, incluso ahí están los intestinos. También puede haber problemas intestinales también que puedan ocasionar. Definitivamente. Acuérdense que en los problemas intestinales pueden ser crónicos también. O sea, existen hoy en día varios síndromes, como es lo que le dicen el síndrome de irritación abdominal, Irritable Bowel Syndrome, que las personas pueden tener episodios dolorosos de diarreas o de estreñimiento y varía bastante debido al estrés y muchas otras causas. Entonces, cuando son esos casos, a veces lo tenemos que ayudar a manejar en conjunto con el gastroenterólogo, a veces con psiquiatría, a veces con varias otras especialidades para tratar de buscar la forma más específica. A veces algo que se puede controlar con una sencilla un cambio de dieta, por ejemplo, pero a veces no, a veces son nervios atrapados. Me llamó la atención que dijiste con psiquiatría. Por ejemplo, ¿qué cosas podía haber en la barriguita que tuvieran que ver con un psiquiatra? Bueno, no es que haya algo específico, pero sí hay conexiones, por ejemplo, entre episodios de depresión profundo y dolores así somáticos del abdomen. También hay personas que pueden tener un dolor prominente por mucho tiempo y se nos van deprimiendo también. Terminan viendo a un psiquiatra porque nadie le resuelve el problema. O sea que es un conjunto y como lo digo, a veces puede ser un poco complicado, pero la buena noticia es que casi siempre podemos dar pie con bola y orientarnos en por dónde hay que entrarle a este problemita para que la persona
pueda estar normalizado de nuevo y trabajar y hacer las cosas sociales normal. Vamos a la pregunta de siempre. ¿Cuándo tengo que decidir yo que esto es lo suficientemente importante como para ir al médico? Ya. Bueno, un dolor abdominal que se le presente típicamente va a ser algo intestinal usualmente. Pero si ves que es algo fuera de la norma, algo que no se resuelve rápido o algo que dura varias semanas, yo diría que a las 3 semanas con un dolor abdominal deberías de haber ya hecho por lo menos una visita al centro de urgencias o algo porque no es normal. Y hay muchas cositas que pueden ocurrir dentro del intestino, por ejemplo, que no sean infrecuentes. Ya en las personas de más de 45 años van presentando con divertículos en el colon que a veces se pueden infectar o inflamar y da un dolor terrible. El tratamiento conservativo ahí a veces nada más que darle, o sea, hacer las pruebas, hacer el diagnóstico, hidratar al paciente y quizás dar antibióticos. Pero cuando es muy severo, que ni los antibióticos pueden resolver, a veces hay que hasta operar. Hay posibilidades de hacer bloqueos en la zona, es una zona, como dice usted, muy extensa y hay algunos órganos. Ahí hacer bloqueos es muy difícil, ¿no? No, pero es que depende del diagnóstico. Por ejemplo, sí Ah, existen bloqueos para, tengo pacientes, por ejemplo, con pancreatitis crónica, no la forma aguda, y da unos dolores muy fuertes varias veces durante el mes, como unos ataques, vamos a decir, y cuando es muy severo y no resuelven con medicamentos, etcétera, se hacen bloqueos del plexo celíaco, que es la zona de donde salen los nervios prominentemente que van alrededor del, o sea, dan inervación al páncreas, a la vesícula y a partes del estómago y del intestino. Si haces un bloqueo ahí y también agregas medicina desinflamatoria, muchas personas se mejoran por varios meses, o sea, son menos frecuentes los ataques, tienen mucho menos dolor en la vida diaria y pueden hasta comer ciertas cositas que se le han ido, vaya, quitando del menú, vamos a decir, porque sabemos que lo provoca. o sea que básicamente es como más complejo porque son muchas cosas, ¿no? Son Las que muchas hay que las estudiar. posibles causas. Volviendo a lo original que me mencionaste, que sí puede haber algo muscular, pues definitivamente a veces uno puede tener un problema en los músculos rectoabdominales acá, se pueden formar hernias, puede tener una herida directa. Hemos visto muchos casos de personas que vienen por ardentía del vientre y cuando examinamos al paciente, lo que han desarrollado es un brote ¿cómo se llama? De culebrilla, que nadie se Oh, había dado cuenta o quizás no habían salido aún las vesículas, pero ya cuando llegan a nosotros vemos lo que es y el tratamiento es antiviral, etcétera. o sea que hay que ir básicamente de inmediato al médico. Cuando empieza el dolor que empieza, hay que ir a una emergencia. Es algo que no debería ser tratado con unas pastillitas. Sí, bueno, una pastillita, cuando uno se va conociendo ya cuando llega a cierta edad te das cuenta, ¿no? Porque conoces cuando tienes ardentía en el estómago o tienes algo que le ha caído mal y siempre van a recurrir a las cosas que sabemos que le han ayudado, las tabletas de magnesio o de calcio que calman la acidez. Hay muchas otras que son un poquito a veces mejores, famotidina y hasta omeprazol, pero cuando vemos que este es un dolor que llevo 3 días con un dolor en el estómago que no se me quita con nada, yo diría que es el momento de verse, no vaya a ser que estés en un ataque de apendicitis, por ejemplo, que a Que a veces veces uno piensa confunde. que es en el estómago y no es, ¿no? Correcto, puede ser eso, puede ser la vesícula, pueden ser varias cositas, entonces ya sería cuestión de hacer una evaluación. Si las cosas de importancia inmediata se han descartado, pues ya ahí es donde puedo entrar yo y decir, no, no es el apéndice, no es la vesícula, no es esto, nos falta X prueba o algún laboratorio y así con los síntomas y junto con lo que hemos podido descartar ya puedo embarcar en buscarle la solución. ¿Cuáles son las enfermedades que más regularmente llevan a que haya dolores crónicos dentro de la zona abdominal? Bueno, te voy a decir, hay unas cuantas que quizás no las hemos mencionado antes en estas conversaciones, pero un buen ejemplo es la enfermedad de Crohn o la enfermedad de, eh,
ulceración, colitis ulcerativa, le dicen en español, perdón, que a veces tengo que traducir. Son enfermedades que son autoinmunes, que causan cambios dentro del intestino, forman ulceraciones muy dolorosas y a veces no sé, el diagnóstico o por lo menos los síntomas no empiezan hasta los 25, 26 años. Hay personas antes, más jóvenes, pero típicamente son jóvenes que nunca han tenido este tipo de dolor y se pasan, vaya, rápidamente tienen que recurrir a ir a la emergencia, pues se dan cuenta que esto es fuera de lo normal. ¿Los parásitos generan dolor? Sí, los parásitos pueden causar dolor, no siempre. Si, por ejemplo, eso no es algo que vemos con mucha frecuencia aquí, pero sé que ocurre y puede ocurrir aquí. Si hay una carga muy grande de parásitos intestinales, obviamente pueden hasta causar un poco de distensión abdominal, gases, dificultad absorbiendo nutrientes. O sea, la persona va notando cambios así de inicio suaves, o sea, no algo muy fuerte, pero eventualmente llegan a ser problemáticos y puede hasta ser, pueden notar cambios en las heces fecales, muchas cosas que pueden llevarnos a lo que es. Típicamente son personas que hayan viajado a algún lugar fuera de Estados Unidos que vuelvan con una infección. Que también eso es parte de hacer una buena historia clínica, ¿no? Cuando llega alguien y me dice, hemos estado de viaje en ciertos países que ya conocemos que ahí eso es endémico ahí, hacemos el chequeo. Pero no es lo normal que se generen dolores que puedan ser importantes. Bueno, por parásitos general, o en general. Por los parásitos a veces, los comunes a veces no molestan. Uno los puede tener por mucho tiempo hasta que den síntomas, pero hay otros que no, pueden causar fiebres, obstrucción también. Hay ciertos parásitos muy agresivos en Asia, en otros lugares, que sí pueden afectar el hígado, la vesícula, el páncreas. Ya eso da unos síntomas bastante fuertes. Bueno, entonces lo importante es caerle a esto muy, muy rápido, ¿no? Ahora, dependiendo de cuál sea la fuente del dolor, también Correcto. va a ser el tratamiento. Oh, sí. Yo veo muchos pacientes que nos refieren con dolores que se reflejan en el abdomen y vienen siendo nervios atrapados, parecido a lo que ocurre en la columna, en la espalda baja, cuando se comprime un nervio y da ciática, pues más arriba en la sección dorsal, o lo que le dicen la espina torácica. Si haces estenosis torácica o de la salida del foramen, de la ventanita por donde salen los nervios, típicamente en vez de llegar a la pierna, la inervación da hacia el abdomen. Entonces vemos personas que vienen quejándose de un dolor alrededor del ombligo, o por encima, o por debajo, y vamos buscando. Si no hay nada abdominal presente, hacemos, por ejemplo, un estudio, un MRI, una resonancia magnética del tórax, o sea, de la columna, de la sección del tórax. Y ahí típicamente encontramos disco herniado y cosas de ese tipo. O sea, que una hernia puede generar entonces dolores en la parte de adelante, en la parte abdominal. Pero normalmente no va a ser lo típico que uno se imagina que sería ya lumbar, ¿no? O hasta cervical. No, esto cae en el centro de la columna, en la porción torácica. Qué cosa tan interesante. Bueno, y también salen hernias en el exófago, salen hernias en el hiato, hay hernias en otras partes aquí adelante, ¿no? Sí, también hay que descartar muchas veces referimos pacientes de este tipo a hacer un examen endoscópico para asegurarnos que no sea una hernia hiatal, asegurarnos de otras cosas que pueden ocurrir, como le mencionamos, ¿no? Pueden haber úlceras, pueden haber otras cosas que nos descarta el examen endoscópico del gastroenterólogo. Si nos dicen no hay nada ni arriba ni en el intestino, ya sabemos que hay que ir buscando si es un nervio o si es algo muscular o si ha ocurrido algo en un órgano diferente. Ejemplos pueden ser, por ejemplo, pancreatitis que mencionamos, piedras en la vesícula, ¿el vaso? Muchas otras cosas. ¿El vaso puede estar metido en esa cuenta? A veces, pero no es lo común, pero sí el vaso puede causar problemas. Siempre pensamos en el vaso cuando vemos ciertos pacientes, por ejemplo, pacientes con falsemia, lo que le dicen sickle cell. Como ellos tienen anormalidades en los glóbulos rojos, a veces forman como si fuesen unos coágulos y es muy común ver a las personas con ese síndrome que hagan
un infarto del vaso. Sabe que el vaso, una de sus funciones es de recoger las células que hay que ya remover de la circulación, y entonces ahí puede ocurrir como si fuese una especie de, como si fuese un stroke, ¿no? O causar una isquemia del vaso, y entonces hacen un infarto del vaso, muy doloroso también. Muy doloroso. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Caramba, si usted tiene algún dolor abdominal y no sabe cuál es la causa, bueno, lo primero que hay que hacer es ir al médico. Eso es lo primero. Aquí no estamos hablando de cuidados paliativos, aquí estamos hablando de cuidados violentamente y que hay que salir rápidamente hacia el doctor. La cita, 305-698-9077, 2 localidades, una en South Miami, la otra en Hialeah. Ha tenido aquí abajo la dirección y el teléfono todo el tiempo para comunicarse con el doctor. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, un abrazo, y para todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros nuevamente aquí en Today I Have No Pain. Gracias por compartir. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus 2 localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain.